La alarma sonó a las 4:47 de la madrugada. No lo necesitaba. Llevaba despierta desde las 3:30, mirando la mancha de humedad en el techo de mi apartamento que se parecía vagamente al estado de Florida. Nunca había podido conciliar el sueño fácilmente, ni desde Afganistán, ni desde las cosas que vi allí que no tienen nombres claros ni finales definidos. Mi terapeuta lo llamaba hipervigilancia. Yo lo llamaba martes. Me incorporé, colgué las piernas del colchón y me froté la cara con ambas manos como hace un hombre cuando intenta expulsar físicamente el cansancio de su cabeza. Me llamo Taylor Mason. Tengo 28 años. Vivo en un apartamento de una habitación en el lado este de Columbus, Ohio, donde el alquiler es lo suficientemente barato como para que un tipo que trabaja a tiempo parcial como guardia de seguridad en un centro comercial y a tiempo parcial en un almacén de suministros médicos pueda, lograr que funcione sin pedirle dinero prestado a su madre. Hoy fue el viernes negro. Dios me ayude. Preparé un café tan fuerte que podría haber quitado la pintura, me puse el uniforme, pantalones azul marino, camisa blanca, la pequeña insignia dorada que decía Northgate Pinnacle Security que intenté con todas mis fuerzas no mirar en el espejo, y conduje los 20 minutos hasta el centro comercial a través de un Columbus que, a las 5:30 de la mañana, ya mostraba signos de algo parecido a una locura organizada. Centro Comercial Northgate Pinnacle. Si nunca has estado en Columbus, Ohio, y nunca has oído hablar de Northgate Pinnacle, déjame describírtelo. 5 pisos. 340 tiendas. 2.100.000 pies cuadrados de espacio comercial que se extienden a lo largo de una superficie tan enorme que hay empleados que llevan 15 años trabajando aquí y aún se pierden buscando el muelle de carga. Hay una pista de hielo de tamaño reglamentario en el nivel 3. Un complejo de cines de 16 salas en el nivel 5. 4 patios de comidas independientes. Estacionamiento subterráneo para 8.000 vehículos. Un martes cualquiera de octubre, este lugar puede albergar a unas 4.000 personas en las horas punta. En el Black Friday, 11.000. A veces más. Trabajé 3 viernes negros en Northgate Pinnacle y cada uno de ellos me recordó, de maneras nuevas y creativas, que la humanidad es capaz de cosas extraordinarias cuando se le presenta un descuento del 70% en un televisor de pantalla plana. Presencié personalmente como una mujer de 47 años con un suéter navideño empujó a un estudiante universitario contra un estante por encima de la última freidora de aire que quedaba. Vi a 2 hombres adultos, ambos con camisetas de Ohio State, enzarzarse en una auténtica pelea a puñetazos por un espacio de estacionamiento en el lobby a las 6 de la mañana. En resumen, vi cosas. Llegué a las 5:52 de la mañana por la entrada de empleados, en la parte trasera del edificio, y me quedé un momento en el coche, terminando mi café, observando cómo la primera luz gris y tenue de la mañana de noviembre se filtraba por el aparcamiento. El vaho de mi aliento se empañaba con el frío. La temperatura rondaba los 0 grados centígrados y el pronóstico decía que apenas superaría los 4 grados por la tarde. Noviembre en Ohio. Tenía una melancolía particular con la que había crecido y a la que nunca me había acostumbrado del todo. Revisé mi teléfono antes de salir. 12 mensajes de texto de mi madre sobre las obras de acción de gracias que quería que recogiera en su casa de Denton. Un mensaje de mi amigo Carlos preguntándome si podía cubrir su turno en el almacén la semana que viene. Y una notificación de noticias de la aplicación del Columbus Dispatch, solo un titular, pequeño y fácil de pasar por alto entre todo lo demás en mi pantalla. En desarrollo, se reporta un incidente químico en un centro de investigación cerca de Newark, Ohio. Las autoridades instan a los residentes a evitar el agua del grifo como medida de precaución. Lo toqué. La página cargó durante exactamente 2 segundos, almacenando en buffer, y luego me dio un error 404. Artículo no encontrado. Fruncí el ceño mirando mi teléfono. Volví a tocar la pantalla. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Newark estaba a 64 kilómetros al este de Columbus. Había pasado por allí una docena de veces de camino a visitar a mi abuela en Sanesville. Allí no había nada más que tierras de cultivo. Un par de pequeñas fábricas y, recordaba vagamente haber visto un cartel una vez, una especie de parque de investigación biotecnológica que habían construido hacía unos años. Nunca le había prestado mucha atención.
Como medida de precaución, evite el agua del grifo. Ese tipo de lenguaje sonaba rutinario, pero no lo era. Había recibido suficiente capacitación como socorrista para saber que las medidas de precaución relacionadas con el suministro de agua municipal no eran asuntos menores. Pero el artículo había desaparecido. Y yo tenía que empezar mi turno. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí del coche. El centro de seguridad del centro comercial Northgate Pinnacle Mall estaba ubicado en el primer piso, escondido detrás de las tiendas principales del lado este. Tras una puerta que parecía dar a un cuarto de limpieza, pero que en realidad conducía a una sala llena de monitores, equipos de radio, paneles de programación y el olor permanente a café quemado y estrés. A las 6:05 de la mañana, cuando entré para la reunión informativa matutina, ya éramos 8 personas apiñadas alrededor de la mesa central. El capitán Frank Dozier estaba de pie al frente de la sala, como siempre, con los brazos cruzados, las gafas de lectura apoyadas en la frente. Un horario impreso en una mano y una taza de café en la otra con la inscripción "El jefe más desagradable del mundo" en letras descoloridas. Dozier tenía 54 años, con la complexión de un hombre que alguna vez fue atlético y no lo había abandonado del todo, con el pelo gris muy corto y un rostro curtido por la vida. Propio de alguien que había pasado 22 años en el departamento de policía de Columbus y había visto cosas que dejaban huella. No era un hombre afectuoso. Tampoco era injusto. Era preciso, exigente y completamente indiferente a cualquier tipo de excusa. En los 8 meses que trabajé bajo sus órdenes, me había dedicado exactamente 2 halagos, ambos pronunciados con el mismo tono que usaría para leer una factura de servicios públicos, y me sentí irracionalmente orgulloso de ambos. Mason, me señaló sin levantar la vista de su agenda. Hoy te toca patrullar el nivel 2, el corredor de este a oeste, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después, rotarás al nivel 1, apoyando la entrada principal durante la hora punta de la tarde. Entendido. Todos los demás. Levantó la vista. Recorrió la sala con la mirada. Voy a decirlo una vez y no quiero repetirlo. Hoy es el Viernes Negro. Se prevé que 11,000 personas entren por esas puertas antes del mediodía. Quiero que todos y cada uno de ustedes estén impecables, profesionales y bien visibles. Bien visibles. No quiero que se escondan en las esquinas, no quiero que estén con sus teléfonos y, bajo ningún concepto, quiero que se repita el incidente del año pasado en el patio de comidas. Hizo una pausa. Miró a un guardia llamado Pete, cuyo rostro se puso rojo al instante. Kate. Eso no volverá a suceder, señor. Correcto. No lo hará. Dejó la taza de café sobre la mesa. Las puertas abren a las 6:30. Que Dios nos ampare. A las 6:15 de la mañana, el segundo piso tenía la particular tranquilidad de un lugar que sabía que estaba a punto de ser invadido y que respiraba sus últimos momentos de paz. Las tiendas estaban iluminadas pero aún no habían abierto, las rejas estaban bajadas y los escaparates brillaban con los letreros del Black Friday. Mis pasos resonaban en el suelo pulido mientras realizaba mi primera ronda de patrullaje, del pasillo este al oeste, revisando las salidas de emergencia, probando las comunicaciones por radio con el centro de control y asegurándome de que el equipo de limpieza nocturno no hubiera dejado ningún obstáculo en los pasillos. Me detuve en la farmacia MedPlus a las 6:23 de la mañana, que ya estaba abierta porque las farmacias, a diferencia del resto del comercio minorista, no suelen tener libre el Black Friday. Ashley Brooks estaba detrás del mostrador, contando el inventario en una tableta, con unos auriculares inalámbricos puestos y el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Tenía 27 años y llevaba 3 trabajando en MedPlus. Era, sin duda, la persona más inteligente que conocía, dispuesta además a almorzar conmigo con regularidad. Nos habíamos conocido durante una pequeña crisis hacía 7 meses, cuando una clienta sufrió una reacción alérgica grave cerca de su farmacia y yo fui la primera en atenderla. Ella ya había comenzado el tratamiento preliminar antes de que yo llegara, tenía el historial completo de alergias de la clienta en el sistema y me había dado instrucciones con calma. Como si llevara años haciéndolo. En aquel entonces pensé, esta persona tiene su vida mucho más organizada que yo. Todavía lo pensaba. Se quitó un auricular cuando me vio y me dirigió la mirada que reservaba específicamente para los Viernes Negros, la mirada que decía estoy preparado para esto. Pero me reservo el derecho a sentirme mal por ello. Pareces muy emocionada, dije.
Llevo aquí desde las 5 de la mañana reponiendo medicamentos para el resfriado, dijo. Porque, al parecer, el Viernes Negro, Columbus, Ohio, se convierte en un caldo de cultivo. Ya han venido 4 personas preguntando si tenemos algo para la urticaria por estrés. ¿Tú? Sí. Me lo vendí todo a mí misma. Dejó la tableta sobre la mesa. ¿Qué tal está el suelo? Silencio. Por ahora. Me apoyé en el mostrador. Oye, ¿bebiste agua del grifo esta mañana? Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Le conté sobre la alerta de noticias. El incidente químico en Newark. El artículo que había desaparecido. Se quedó callada un momento, como Ashley cuando realmente estaba procesando algo en lugar de simplemente hacer una pausa. Evite el agua del grifo como precaución, repitió lentamente. Eso suele ser un aviso de hervir el agua. Lo usan para la contaminación bacteriana, roturas de tuberías. O derrames químicos. O derrames químicos. Me miró. El artículo simplemente desapareció. 404. Como si nunca hubiera existido. Se mordió el labio inferior. Era una manía que tenía cuando algo la molestaba. Esta mañana bebí agua del grifo, dijo. Y probablemente el 80% de Columbus también. Probablemente nada, dije. Probablemente una medida de precaución que se resolvió de la noche a la mañana y retiraron el artículo porque ya estaba desactualizado. Probablemente, asintió ella. Ninguno de los dos parecía convencido. Las puertas se abrieron a las 6:30, y en 20 minutos, el centro comercial Northgate Pinnacle Mall se transformó. No hay otra palabra para describirlo. Un momento antes era un edificio silencioso y resonante, con el personal ultimando los preparativos y algunos recién llegados pegando la cara al cristal. Y entonces se abrieron las puertas y fue como si se rompiera una represa, una avalancha humana entrando por todas las entradas simultáneamente, voces, pasos, el crujido de los abrigos. El pitido de los cochecitos de bebé, niños llorando, adultos hablando por teléfono y todo el estruendoso. Magnífico y un tanto aterrador espectáculo de la cultura consumista estadounidense en pleno apogeo. A las 7 de la mañana, la planta 1 estaba abarrotada de gente. A las 8 de la mañana, las colas en las tiendas principales se extendían tanto que chocaban con las colas de las tiendas adyacentes, creando una maraña confusa de carritos de compra y caras impacientes que mi colega Pete ya intentaba controlar con la expresión atormentada de un hombre que comprendía, en algún nivel fundamental, que esto no era para lo que se había apuntado. Recorrí mi ruta de patrulla de nivel 2 3 veces entre las 6:30 y las 9:30, y todo era ruidoso, bullicioso y caótico, tal como se esperaba del Viernes Negro. Una pequeña discusión cerca de la tienda de electrónica que se resolvió sola. Un niño perdido, de 4 años, llamado Brayden, con una chaqueta de dinosaurios, al que reuní con su madre, que estaba desesperada, cerca de la escalera norte. Una mujer que necesitaba ayuda para encontrar el baño. La maquinaria habitual de 11.000 personas conviviendo en estrecha proximidad, funcionando sin cesar. A las 9:31 de la mañana, estaba de pie cerca de la barandilla del nivel 2 que daba al nivel 1. Comiendo una barrita de granola y observando a la multitud de abajo con el particular cansancio distante de un hombre que lleva 3 horas de un turno de 8 horas. Mi radio crepitó. La voz del capitán Doucier, tensa y controlada de una manera que hizo que algo en la base de mi columna vertebral prestara atención. Todas las unidades, tenemos una alteración en la entrada este, nivel 1. Cerca del mostrador de Macy's. Todo el personal disponible del nivel 1 debe responder. Mason, quédate en el nivel 2 y mantén la vista en el piso desde la barandilla. Dime qué ves. Me acerqué a la barandilla y miré hacia abajo. Al principio no lo encontraba entre la multitud. Demasiada gente, demasiado movimiento, demasiado ruido que subía desde abajo. Y entonces la multitud se movió, como suele suceder cuando algo malo ocurre en su centro, extendiéndose como una piedra que cae al agua, y lo vi. Un hombre. Completamente inmóvil en medio de la multitud en movimiento. Todos los demás se movían a su alrededor, como un río de compradores que se abría y se reunía, pero él permanecía inmóvil. Llevaba una chaqueta gris y pantalones oscuros, e incluso desde 2 pisos más arriba pude ver que su postura era fundamentalmente incorrecta. Demasiado rígido. La cabeza inclinada en un ángulo que el cuello no debería mantener.
Y entonces se movió. No hacia la salida. No alejándose de nada. Se giró hacia la persona más cercana, una mujer con un abrigo rojo que estaba a 1 metro de distancia, mirando su teléfono, y se abalanzó sobre ella. El grito que se elevó desde el nivel 1 atravesó 11.000 voces como una cuchilla. Mi barrita de granola cayó al suelo. Ya tenía la radio en la mano. Capitán, lo dije, y mi voz era más firme de lo que sentía. Tenemos un problema. Llegué a la escalera corriendo a toda velocidad. No era la escalera mecánica, estaba repleta de compradores que aún no tenían ni idea de que algo estaba sucediendo 12 metros más abajo, en el primer piso. La escalera era más rápida, estaba más vacía, y en ese momento cada segundo se sentía pesado, como si llevara algo que no podía permitirme dejar caer. Mis botas golpearon con fuerza el rellano del nivel 1 y, al atravesar la puerta, me encontré con una pared de sonido que me detuvo físicamente durante medio segundo. El ruido que provenía del primer piso era diferente a todo lo que había escuchado en los 3 viernes negros que había vivido en este centro comercial. El ruido de los viernes negros era fuerte, pero tenía una textura particular, la de la emoción, la impaciencia, el ajetreo comercial, la de la gente con prisa pero, en el fondo, bien. Este ruido era diferente. Tenía un tono agudo, una frecuencia que el cuerpo humano reconoce antes de que el cerebro la asimile, como cuando uno presiente una tormenta antes de verla. Esto era miedo. La multitud cerca de la entrada este, que era la entrada principal del lado de Macy's. Un amplio pasillo de puertas de cristal que desembocaba en el pasillo principal del primer piso, se había apiñado sobre sí misma como suele suceder durante un incidente. El círculo exterior de personas estiraba el cuello, con los teléfonos ya en la mano grabando. El círculo central permanecía inmóvil, sin saber si acercarse o alejarse del disturbio. Y en el centro, de donde provenían los gritos, aún no podía ver nada porque había demasiada gente entre yo y lo que estaba sucediendo. Seguí adelante. Seguridad, muévase, por favor, seguridad, déjeme pasar. La gente se apartó, no con la suficiente rapidez. Y entonces atravesé el anillo exterior y el anillo intermedio y entré en el espacio abierto que se había formado en el centro. Ese círculo instintivo que los seres humanos crean alrededor de la violencia de la misma manera que el agua crea un remolino alrededor de un desagüe, y lo vi. Robert Finch. En aquel momento no sabía su nombre. Lo supe más tarde, gracias a un permiso de conducir que un equipo forense recuperó del bolsillo de su chaqueta. Junto con una tarjeta de identificación de empleado de una empresa llamada Helix Dynamics y un mensaje de voz en su teléfono de su esposa pidiéndole que comprara leche de camino a casa. Grabado 3 días antes. Pero en ese momento, de pie en el centro de aquel círculo aterrorizado de compradores, lo único que vi fue a un hombre que parecía haber muerto ya y del que no le habían informado. Tenía 34 años, complexión media, chaqueta gris y pantalones oscuros. Su rostro estaba del color de la cera vieja y brillaba por el sudor, a pesar de que afuera hacía 31 grados y el pasillo de la entrada este no era precisamente cálido. Tenía los ojos muy abiertos, no por sorpresa ni miedo, sino de forma mecánica, como si sus párpados hubieran dejado de funcionar correctamente. Como los de una muñeca con el mecanismo de parpadeo roto. Tenía la boca abierta. Había sangre en su barbilla y en el cuello de su chaqueta gris, pero no era su sangre. La mujer del abrigo rojo estaba en el suelo, a 3 metros detrás de él. Estaba consciente, sentada, con la mano izquierda agarrando el antebrazo derecho, donde la manga del abrigo se había rasgado. 2 personas estaban agachadas junto a ella, una de ellas ya estaba hablando por teléfono, supuse que llamando al 911 por la urgencia con la que hablaba. Entre Robert Finch y yo, había quizás unos 15 pies de espacio libre en el suelo. Todavía no me había visto. Permanecía inmóvil otra vez, con esa quietud extraña que había visto desde la barandilla de arriba, moviendo la cabeza lentamente como una cámara de seguridad recorriendo una habitación. Escaneando. Observando. Mi entrenamiento se puso en marcha antes de que mi miedo pudiera alcanzarlo. Acércate despacio. No hagas movimientos bruscos. Habla. Sigue hablando. Dale algo en lo que concentrarse además de la multitud. Hola. Mantuve un tono de voz tranquilo, bajo y sin amenazas. Hola, señor. Me llamo Taylor. Trabajo aquí. Solo quería asegurarme de que está bien. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos me encontraron.
Y algo en ser visto por esos ojos, he pensado en ese momento muchas veces desde entonces. Despierto a las 3 de la mañana tratando de encontrar las palabras, algo en ser visto por Robert Finch en ese momento era como ser observado por algo que comprendía lo que eras a un nivel puramente mecánico, cálido, conmovedor, presente. Pero eso era todo lo que comprendía. No había reconocimiento de mí como persona en esos ojos. Ningún cálculo social, ninguna vacilación, ninguna humanidad haciendo las 1000 pequeñas cosas que la humanidad hace cada segundo cuando dos personas cruzan miradas. Solo identificación. Adquisición justa. Se acercó a mí. No fue una embestida, todavía no. Fue un caminar. Rápido, decidido, como el de un hombre que cruza un estacionamiento hacia su auto. Excepto que sus brazos no se movían correctamente y su cabeza seguía inclinada en ese ángulo incorrecto. Y cada instinto de mi cuerpo gritaba a una frecuencia que no había sentido desde una base de operaciones avanzada en la provincia de Kandahar en 2019. Cuando un artefacto explosivo improvisado estalló a 40 metros de donde yo estaba. Aléjate. Toma distancia. No dejes que te toque. Di marcha atrás. Señor, deténgase, necesito que se detenga. No se detuvo. Y entonces el capitán Doucier entró por la izquierda. Doucier se movía como suelen hacerlo los expolicías en situaciones físicas, con eficiencia, sin dudar. Con la particular economía de quien lleva tantas veces en esto que el proceso de toma de decisiones se ha reducido casi a la mínima expresión. Se acercó en ángulo, con un brazo apuntando al cuello de la chaqueta de Finch y el otro a la muñeca, una técnica de inmovilización estándar. De esas que se practican en el entrenamiento hasta que se convierten en reflejo. Lo que sucedió después no estaba en ningún manual de capacitación. Finch se giró hacia Doucier con una rapidez que no se correspondía con nada más en él, su mirada pausada, su andar mecánico, y agarró el brazo extendido de Doucier con ambas manos y tiró. No para morder, no de inmediato, solo tiró con una fuerza tal que hizo que Doucier, de 54 años y 190 kilos, tropezara hacia adelante como si no pesara nada. Dos de los guardaespaldas de Doucier entraron por ambos lados. Entre los tres lograron derribar a Finch, apenas, forcejeando. Sin que Finch emitiera ningún sonido excepto una exhalación baja y continua como la de un neumático pinchado, y lo sujetaron contra el suelo. Ya me estaba acercando a la mujer del abrigo rojo. Supe después que se llamaba Deborah Marsh. Tenía 41 años. Era de Gahanna, Ohio. Había ido al centro comercial con su hermana para aprovechar las rebajas de Macy's. Estaba cerca de la entrada revisando un mensaje de texto cuando el hombre de la chaqueta gris simplemente se acercó y la mordió en el antebrazo sin decir palabra, sin previo aviso. Sin ningún preámbulo social que acompaña a todo acto de violencia humana, la discusión, la escalada, el momento previo. Simplemente me acerqué y la mordí. La herida era profunda. No catastrófica, no había alcanzado una arteria, pero profunda y de bordes irregulares, lo que me indicó que la mordedura había sido intencionada y prolongada, no refleja. Me arrodillé junto a ella, abrí mi botiquín de primeros auxilios y comencé a curarla, hablándole todo el tiempo. Intentando que prestara atención a mi voz y no a la sangre que empapaba la manga de su abrigo. ¿Estás bien?, le dije. Parece grave, pero estás bien. Soy paramédico. Te tengo. ¿Cómo te llamas? Débora, dijo. Su voz era muy baja. Miraba más allá de mí, hacia donde Doucier y los guardias seguían luchando por mantener a Finch inmovilizado. ¿Qué le pasa? ¿Qué es equivocado con él? Aún no lo sé, dije con sinceridad. Pero lo averiguaré. Mi radio crepitó. La voz de Doucier, tensa como nunca antes la había escuchado. Mason, necesitamos el botiquín de primeros auxilios del centro de seguridad. Ahora mismo. Y llama a los servicios de emergencia de Columbus. Ya estamos en ello. Miré a la transeúnte que seguía con el teléfono. Dígales que necesitamos al menos 2 unidades. Posible emergencia psiquiátrica, un civil con una mordedura grave. Ella asintió y lo transmitió. Terminé de vendarle el brazo a Débora, me puse de pie y me giré para evaluar la escena. Lo que vi me revolvió el estómago. Doucier y los 2 guardias tenían a Finch en el suelo, pero durante el forcejeo, en medio de la confusión y el caos que suele seguir a cualquier incidente violento en un espacio público.
Otras 3 personas quedaron al alcance de Finch. Yo no lo vi. Ocurrió en los 30 segundos que estuve de espaldas, atendiendo a Débora. Un chico adolescente, de unos 16 años, se llevaba la mano al cuello y lloraba. Un hombre corpulento con una camiseta de los Bengals, sentado contra la pared, miraba fijamente su antebrazo con una expresión de total incomprensión. Una mujer mayor que había sido derribada al suelo y a la que 2 desconocidos ayudaban a levantarse, tenía un largo arañazo en la mejilla que podría haber sido una mordedura, o quizás no. No podía distinguirlo desde el otro lado de la habitación. 3 más. En 30 segundos. Mi mente de médico militar ya estaba haciendo cálculos que yo no quería hacer. Una fuente de infección, si es que eso era lo que era, 3 nuevas exposiciones en 30 segundos en una multitud de 11.000 personas. Las variables eran simples y el resultado que arrojaron no fue bueno. Me acerqué a Dozier, que se había puesto de pie mientras los 2 guardias seguían sujetando a Finch. La manga derecha de Dozier estaba rasgada. Tenía una marca roja en el antebrazo, no era una herida abierta, lo evalué rápidamente, sino un fuerte agarre que ya le había dejado un moretón. No era una mordedura. No era una mordedura. Capitán, dije en voz baja. Tenemos que contener esto. Ahora mismo. No solo a él, sino también a las personas a las que ha afectado. Dozier me miró. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos hacían algo que jamás les había visto hacer en 8 meses, calculaban probabilidades en tiempo real y no les gustaban los resultados. Los servicios de emergencia están en camino. Aislamos a los heridos, despejamos a la multitud de este pasillo, nosotros, capitán, sostení su mirada. Necesito que me escuche. El comportamiento de ese hombre no coincide con ninguna emergencia psiquiátrica que haya visto o tratado. La fuerza, la forma de localizar al objetivo, me detuve. Miré a Finch, aún inmovilizado, aún emitiendo ese leve suspiro, aún moviéndose con esa determinación mecánica contra el agarre de los guardias. Vi algo parecido en Afganistán. Cuando un edificio estaba minado y los insurgentes que lo habían colocado observaban para ver quién entraba primero. Ese hombre entró aquí con un propósito. Esto no es casualidad. Dozier me miró fijamente durante un largo rato. Estás diciendo que esto fue deliberado. Lo que quiero decir es que no sé qué es esto. Pero sé que, sea lo que sea, se propaga por contacto. Y actualmente tenemos 3 nuevos casos de contagio en este pasillo y 11.000 personas en este edificio. El bullicio de la multitud a nuestro alrededor había cambiado de nuevo. La energía de la filmación a distancia se había transformado en algo más agitado, más incierto. La gente comenzaba a moverse, aún no huían del todo, pero se alejaban del corredor de la entrada con esa presión instintiva de una multitud que, en conjunto, ha decidido que no quiere estar allí. Dozier abrió la boca para responder. Y entonces Deborah Marsh gritó. Di una vuelta. Débora estaba de pie. Había estado sentada contra la pared, con mi vendaje en su antebrazo, 2 transeúntes a su lado, y ahora estaba de pie y los 2 transeúntes se alejaban de ella y de su rostro. Su expresión facial era extraña. No es que la expresión de Finch fuera incorrecta. Todavía no. Pero la transición. Dios mío, la presencié en tiempo real y jamás dejaré de verla. Fue como ver cómo la identidad de alguien abandonaba su cuerpo, como ver cómo las luces de una habitación se apagaban una a una. El dolor, el miedo y la conmoción que se reflejaban en el rostro de Deborah Marsh 30 segundos antes, la reconocible arquitectura humana de una mujer asustada de 41 años. Se disolvieron. No al instante, no de forma dramática. Simplemente, se desvanecieron. Dejando algo debajo que carecía de expresión alguna, solo esa misma inexpresividad, ese mismo escaneo mecánico. Habían pasado quizás 12 minutos desde que la habían mordido. 12 minutos. Mi botiquín de primeros auxilios se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Detrás de mí, oí la respiración entrecortada de Dozier. Y entonces oí algo que hizo que todos en el pasillo de la entrada giraran la cabeza al mismo tiempo, un segundo grito, proveniente de la avenida principal del nivel 1. A unos 9 metros de distancia. Y luego un tercero, desde algún lugar cerca del patio de comidas. Y luego un sonido que no reconocí, un sonido como el de una multitud que emitía un único ruido colectivo, mitad jadeo y mitad algo más primitivo.
El sonido de miles de personas dándose cuenta simultáneamente de que algo andaba muy mal, de forma catastrófica. Miré a Dozier. Dozier me miró. No es solo él, dije. Mi radio explotó. Aviso a todas las unidades, tenemos varios informes de disturbios, patio de comidas del primer nivel, pasillo sur del primer nivel, entrada de tarjeta del primer nivel, todas las unidades responden. Repito, todas las unidades. El capitán Dozier me agarró del brazo. Su agarre era de hierro. Su voz, cuando habló, bajó a un registro que jamás le había oído antes, no la autoridad nítida de un hombre que dirige una sesión informativa de seguridad, sino algo más bajo, algo que comprendía. En lo más profundo de su ser, que el mundo acababa de cambiar. Mason, dijo. ¿Qué demonios está pasando en mi centro comercial? Miré a lo largo del nivel 1. La multitud comenzaba a fragmentarse, ese caos organizado de las compras del Viernes Negro se estaba convirtiendo en algo genuinamente caótico, genuinamente aterrorizado. La gente se movía en direcciones contradictorias, las voces se alzaban, el ruido atronador de 11.000 personas pasaba de la euforia consumista al miedo animal. En algún lugar de aquella multitud, las personas a las que Robert Finch había mordido comenzaban a cambiar. Y las personas a las que mordían seguían sin ser conscientes de ello. No lo sé, le dije a Dozier con sinceridad. Pero ya estaba buscando mi teléfono para volver a leer ese artículo de noticias obsoleto. Incidente químico cerca de Newark, Ohio. Como medida de precaución, evite el agua del grifo. Lo que sea que esté sucediendo en el nivel 1 en este momento, no comenzó aquí. Había comenzado hacía 3 días a 64 kilómetros al este de donde estábamos, en un edificio del que nunca había oído hablar. Y había entrado por nuestra puerta principal a las 9:47 de la mañana, vestido con una chaqueta gris y pantalones oscuros, y había hecho lo que había venido a hacer. Los gritos en el nivel 1 se estaban haciendo cada vez más fuertes. La primera oleada de estampida llegó al nivel 1 a las 10:08 de la mañana. Sé la hora exacta porque miré mi reloj cuando sucedió, un reflejo adquirido en mi entrenamiento militar, el instinto de cronometrarlo todo. De construir una secuencia de eventos en la mente a la que se pueda recurrir más tarde cuando el caos haya eclipsado todos los demás puntos de referencia. El tiempo se convierte en un ancla cuando todo lo demás está en movimiento. 10:08 de la mañana. Ese fue el momento en que Level 1 dejó de ser un centro comercial y se convirtió en algo completamente distinto. Todo comenzó en el extremo sur de la avenida principal, el largo corredor central que recorría toda la planta baja, conectando la entrada este, del lado de Macy's, con la entrada oeste. Del lado de Target. Las tiendas flanqueaban ambos lados y el patio de comidas del norte se abría en el punto medio. El corredor sur era donde se había concentrado la mayor cantidad de compradores durante toda la mañana, porque allí se agrupaban las tiendas de electrónica, Best Buy, el distribuidor autorizado de Apple, la tienda Samsung Experience. Y en el Black Friday, la electrónica atraía multitudes como las aguas abiertas a los tiburones. Alguien entre la multitud fue mordido. No lo vi suceder. Lo que vi, desde mi posición cerca de la entrada este, donde Dozier y yo aún estábamos procesando la situación con Robert Finch, fue el efecto, esa onda que describí. Esa ola que se movía entre la multitud, pero más grande esta vez. Mucho más grande. La onda en el pasillo de la entrada este había sido tal vez 200 personas dándose cuenta de que algo andaba mal. Esto era 2.000 personas recibiendo simultáneamente una señal de sus sistemas nerviosos que decía, peligro, muévete, ahora. El sonido de una estampida, una real, no la versión cinematográfica, no es el dramático trueno de cascos que podrías imaginar. Es una compresión de ruido, un aumento repentino de volumen que tiene una cualidad física, un cambio de presión que sientes en tu pecho antes de registrarlo conscientemente como sonido. Le sigue, casi inmediatamente, gritos, pero no un grito, ni 10 gritos. Son cientos de voces que producen miedo simultáneamente, superpuestas unas sobre otras hasta convertirse en una única frecuencia rugiente que tu cerebro interpreta no como sonidos humanos individuales, sino como alarma. Se me erizó todo el vello del cuerpo al mismo tiempo. Dozier se llevó la radio a la boca de inmediato. Aquí Dozier. Necesito saber cuántos incidentes hay, cuántos disturbios activos están captando las cámaras ahora mismo. Una pausa. 3 segundos. 4.
El tipo de pausa de un operador que significa que la respuesta es mala. Capitán, estamos detectando 7 puntos de disturbios activos en el nivel 1. 3 más posibles en el nivel 2. Señor, las cámaras. Algunas de las cámaras están siendo bloqueadas por el movimiento de la multitud. Estamos perdiendo visibilidad por completo en el corredor sur. 7, repitió Doucier en voz baja. La palabra me golpeó en el pecho como una piedra. 7 significaba que ya no era Robert Finch. Robert Finch seguía inmovilizado en el suelo por 2 guardias a 3 metros de distancia, emitiendo aún ese sonido mecánico y moviéndose con esa determinación incansable contra las manos que luchaban por sujetarlo. Robert Finch llevaba 11 minutos inmovilizado. En esos 11 minutos, se produjeron 7 incidentes distintos en el nivel 1. Las matemáticas eran sencillas y el resultado fue devastador. Tenemos que salir de este piso, dije. Doucier me miró fijamente. Capitán, escúcheme. Me acerqué, bajando la voz. La multitud a nuestro alrededor comenzaba a moverse con más fuerza. Aún no era una estampida en este extremo del pasillo, pero sí un flujo rápido y decidido, gente agarrando niños, bolsos y a otros, dirigiéndose hacia las salidas. 12 minutos. Ese fue el tiempo que tardó Deborah Marsh en reaccionar después de la mordedura. 12 minutos. Si hay 7 incidentes activos en este piso ahora mismo, y cada uno de esos incidentes involucra incluso 2 o 3 exposiciones. No lo hagas. La voz de Doucier era un muro. Los números, dije que no lo hicieras. Se quedó callado un momento. Lo observé respirar. Lo observé hacer lo que hacen los veteranos cuando la situación supera el plan: condensarlo, archivarlo, encontrar la siguiente acción. De acuerdo. De acuerdo. Encendió su radio. Todo el personal de seguridad en el nivel 1, no intenten inmovilizar físicamente a las personas infectadas. Repito, no intenten inmovilizar físicamente. Concéntrense en la evacuación de civiles. Hagan que la gente se dirija hacia las salidas. Adelante. Entendido, capitán, pero señor, las salidas, la multitud en las salidas. Hay un embotellamiento en las entradas este y oeste, la gente se empuja, tenemos, señor, alguien acaba de caer en la entrada oeste, posible pisoteo. Cerré los ojos por un segundo. Entonces las abrí e hice lo que hizo Taylor Mason cuando la situación fue peor que lo planeado, me moví. Voy a subir al nivel 2, le dije a Doucier. Necesito encontrar a Ashley Brooks en MedPlus. Es técnica de farmacia y tiene los conocimientos médicos que vamos a necesitar. Además, necesito un buen punto de observación para ver hasta dónde se ha propagado esto. Doucier me agarró del brazo cuando me giré. Mason. Vuelve. ¿Me oyes? Lo que sea que encuentres ahí arriba, vuelve y cuéntamelo, y lo resolveremos juntos. No actúes por tu cuenta. Sí, señor. Corrí hacia la escalera. El nivel 2 aún no era lo que era el nivel 1, pero se estaba acercando rápidamente. El ruido de abajo subía a través del suelo, no literalmente, no físicamente, sino de la forma en que el pánico colectivo se transmite a través de un edificio, a través del aire. A través de las expresiones de las personas que oyeron algo y no sabían qué era, pero sabían, en la parte más primitiva de su cerebro, que algo andaba mal. Podía verlo en cada rostro mientras empujaba la puerta del nivel 2, ese cambio de la emoción del Black Friday a la confusión, a las primeras etapas del miedo. La gente deteniéndose en medio del pasillo, mirándose unos a otros, mirando sus teléfonos y diciendo ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Deberíamos irnos? Iba trotando, abriéndome paso entre la multitud cada vez más densa, en dirección a la farmacia MedPlus, en el lado este. Mi radio era una transmisión constante de la voz de Doucier y las voces de otros guardias, que se superponían y se cortaban unas a otras, y por los fragmentos que lograba captar. La situación empeoraba más rápido de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Patio de comidas del primer nivel, múltiples incidentes. Pasillo sur, estampida en la salida. Entrada este, las puertas, alguien las ha atascado, la gente no puede salir. Ashley no estaba detrás del mostrador de MedPlus cuando llegué. Durante un terrible segundo, me quedé allí parada, mirando el espacio vacío donde se suponía que debía estar, y un escalofrío me recorrió el cuerpo que no tuve tiempo de asimilar del todo.
Entonces oí su voz desde el fondo de la farmacia, el almacén, con la puerta entreabierta, aguda y precisa, como solía hacerlo cuando resolvía un problema. Sí, lo entiendo, pero necesito que me digas cuál es el compuesto activo, porque si se trata de una exposición a una neurotoxina. Empujé la puerta del almacén para abrirla. Ashley estaba de pie junto al mostrador trasero con su teléfono celular personal pegado a la oreja y su tableta de trabajo abierta, mostrando 3 noticias simultáneamente. Me vio y sus ojos hicieron lo que solían hacer, una evaluación rápida, de arriba a abajo, buscando posibles lesiones, antes de levantar un dedo, esperar. Vale, dijo por teléfono. Vale, gracias. Colgó. Me miró. Dime qué viste ahí abajo. Se lo dije. Rápido, clínico, como me habían enseñado a informar en el campo. El comportamiento de Finch. La fuerza anormal. La mordedura. El tiempo de transición de Deborah Marsh. 12 minutos. Los 7 incidentes activos en el nivel 1. Ashley escuchaba sin interrumpir, lo cual era una de las cosas que más valoraba de ella. La mayoría de la gente, cuando les cuentas algo terrible, empieza a reaccionar antes de que termines. Ashley, en cambio, primero se aseguraba de tener toda la información. Cuando dejé de hablar, ella permaneció en silencio durante exactamente 4 segundos. 12 minutos, dijo ella. Más o menos. Eso no es una toxina. Lo dijo con la seguridad de quien había estado pensando en ello desde nuestra conversación a las 6:30 de la mañana y acababa de recibir la última pieza del rompecabezas. Las toxinas no tienen ese tipo de aparición constante en diferentes individuos con distintos pesos corporales, metabolismos y estados de salud. Eso es. Tyler, eso es un patógeno. Algo que se está replicando, que alcanza un umbral en el organismo y luego se activa. Hizo una pausa. ¿O es un compuesto diseñado para comportarse como tal? Las instalaciones de Newark, dije. Sí. Agarró su maletín de trabajo de debajo del mostrador, el que siempre tenía lleno de suministros, la había visto prepararlo una docena de veces, y empezó a moverse. Llamé al centro de control de envenenamientos de Columbus. Han estado recibiendo llamadas desde las 8 de la mañana sobre incidentes de comportamiento agresivo en toda la ciudad. Pensaban que era un lote de drogas callejeras contaminadas. Ahora, me miró. Ahora creo que fue el agua. ¿Cuántas personas en Columbus beben agua del grifo? Unos 800,000. Nos miramos fijamente. La mayoría no habrá absorbido una dosis suficiente, dijo, y pude oírla calcularlo mientras hablaba, como cuando procesaba la información en voz alta, asustada pero capaz de funcionar. El compuesto, sea lo que sea, tendría que ingerirse en grandes cantidades durante un periodo de tiempo. Un vaso de agua, 2 vasos, probablemente nada. Pero la gente que ha estado bebiendo mucha agua del grifo durante 2 o 3 días, la gente que cocina con ella, que prepara café con ella. Se detuvo. Tenemos que subir a un lugar alto. Necesitamos una posición defendible, necesitamos provisiones y tenemos que pensar, Tyler, porque ahora mismo este edificio es el peor lugar posible para estar y, a la vez, posiblemente el único seguro. La miré. ¿Qué quieres decir? Esas salidas se convertirán en trampas mortales en unos 15 minutos. Los estacionamientos, las calles. Si esto afecta a toda la ciudad, si el suministro de agua está contaminado en todo Columbus, entonces estar afuera no es más seguro que estar adentro. Podría ser mucho peor. Me miró a los ojos. Al menos aquí adentro conocemos la distribución. Oímos hablar de Beck Ray antes de verlo. Su voz se oía desde el primer piso a través de la barandilla abierta del atrio, esa voz potente y resonante, propia de un exjugador de fútbol americano, que podía llenar un estadio y, al parecer, también un centro comercial de 5 pisos sin mucha dificultad, incluso por encima del ruido de un edificio en las primeras etapas de derrumbe. Escuchen todos. Necesito que todos en este patio de comida se dirijan hacia atrás. Ahora mismo. No estoy pidiendo. Diríjanse hacia atrás, permanezcan juntos, no vayan hacia las salidas. Muévanse. Miré por encima de la barandilla del segundo piso hacia el patio de comidas que se encontraba más abajo, en el lado norte. Beck Ray Jackson, de 1,90 m de estatura y 190 kilos de peso, que vestía su polo de gerente del patio de comidas como si fuera una armadura.
Estaba de pie en el centro del patio de comidas con ambos brazos extendidos, dirigiendo físicamente el flujo de personas aterrorizadas lejos de las aberturas del atrio del patio de comidas y hacia el pasillo de servicio trasero. Su voz abriéndose paso entre el ruido con la autoridad de un hombre que entendía que en ese momento la autoridad era lo único que se interponía entre el orden y la catástrofe. A su alrededor, el personal del patio de comidas, 7 u 8 jóvenes, hombres y mujeres, hacía lo mismo, formando una cadena humana para guiar a la gente de vuelta y alejarla de la planta principal. Incluso desde 2 pisos más arriba, pude ver lo que Begra aparentemente ya había observado. El patio de comidas del norte tenía 2 conjuntos de persianas de seguridad pesadas. Del tipo que se bajan cubriendo toda la fachada y se bloquean desde adentro. Todos los patios de comidas del centro comercial las tenían, protocolo de seguridad estándar para el cierre fuera del horario habitual. Begra estaba cerrando el patio de comidas. En el minuto siguiente, con la ayuda de su personal y de unos 60 civiles aterrorizados, iba a sellar aproximadamente 3.000 pies cuadrados de espacio y proteger a todos los que estaban dentro de lo que provenía del atrio. Es inteligente, dijo Ashley, observándome desde mi lado. Está salvando vidas, dije. Encontré a Amaskar a las 10:34 de la mañana. Ella me encontró, en realidad. Me dirigía por el pasillo este del segundo piso, con Ashley a mi lado, hacia la escalera que nos llevaría al tercer piso, desde donde podríamos tener una vista completa del edificio. Cuando la puerta de una tienda de ropa llamada Moravian Fashion se abrió de golpe y una chica de 17 años con una sudadera gris de la Universidad Estatal de Ohio casi chocó directamente contra mi pecho. Se recuperó rápidamente, me miró y, en la fracción de segundo que tardó en reconocer mi uniforme y mi rostro, su expresión fue la más puramente aterrorizada que había visto en años. La expresión de alguien que ha estado a solas con el miedo en un espacio pequeño durante un tiempo desconocido y cuyo cuerpo había decidido que cualquiera que entrara por una puerta era una amenaza. Entonces vio la insignia. Su rostro no se relajó del todo, pero se reorganizó, adoptando una expresión más funcional. Una expresión que tomaba decisiones en lugar de simplemente reaccionar. Usted es el personal de seguridad, dijo ella. Tyler Mason. Sí. ¿De verdad eres útil o eres de esos guardias de seguridad que se quedan parados con cara de autoridad mientras todo se va al traste? Ashley emitió un sonido que en cualquier otra situación habría sido una risa. Intento ser de los primeros, dije. ¿Estás herido? No. Miró más allá de mí, hacia el pasillo, y luego volvió a mirarme. Sus ojos eran oscuros y se movían rápidamente, como si lo estuvieran catalogando todo. Había 2 en este piso. Uno cerca de la escalera norte, otro cerca de los baños, junto al patio de comidas. Me encerré en la tienda cuando los oí. Llevo ahí dentro, miró su teléfono. 26 minutos. 2 infectados en el nivel 2, dijo Ashley, y pude ver cómo actualizaba su mapa mental. ¿Eso es lo que son? ¿Infectados? Emma nos miró fijamente. Porque vi a uno de ellos morder a un hombre cerca de la escalera mecánica y luego simplemente quedarse ahí parado. Como si estuviera esperando algo. No intentaba huir ni esconderse. Simplemente se quedó ahí. No están intentando huir, dije en voz baja. Están buscando a su próxima víctima. Emma asimiló esto con la quietud concentrada de alguien que, en algún momento de los últimos 26 minutos a solas en una tienda de ropa, había decidido que el pánico era un lujo que no podía permitirse. De acuerdo, dijo. ¿Cuál es el plan? Estamos trabajando en ello, dijo Ashley. Date prisa, dijo Emma. Porque hay mucha más gente en esta planta que no sabe lo que está pasando, y los 2 infectados que vi se dirigían hacia la escalera este hace unos 15 minutos. Miré a Ashley. Ashley me miró. Nos mudamos. A las 10:51 de la mañana, volví a llegar a la barandilla del nivel 2, esta vez con Ashley a mi izquierda y Emma a mi derecha, y miré hacia el nivel 1. Y me detuve. Y durante un largo rato no pude hablar. Había estado en Kandahar. Había estado en situaciones donde el panorama táctico era malo de maneras que requerían todo tu entrenamiento solo para procesar sin bloquearte. Había pensado que tenía un umbral relativamente alto para lo que mi cerebro clasificaba como esto es extremadamente malo. Lo que vi en el nivel 1 recalibró por completo ese umbral. La avenida principal,
ese largo corredor central que 2 horas antes había estado repleto de compradores del Viernes Negro, era irreconocible. La multitud que había estado allí había desaparecido, se había dispersado, había huido, y lo que quedaba era extraño de una manera que mi cerebro tardó varios segundos en comprender por completo. Había gente en el suelo, algunos moviéndose, otros inmóviles. Había grupos de infectados moviéndose por el espacio con esa determinación mecánica que había visto por primera vez en Finch. Y había grupos de supervivientes no infectados apiñados contra los escaparates, intentando pasar desapercibidos. Había carritos de la compra volcados, bolsas tiradas y un cochecito de bebé tumbado de lado en el que me obligué a no pensar demasiado porque ahora mismo necesitaba pensar con claridad. Yo conté. Estimación aproximada, desde mi punto de vista, tras examinar las partes visibles del nivel 1. 140 infectados. Quizás más, no podía ver el corredor sur ni las zonas cercanas a la entrada oeste. 140. En 90 minutos. De un hombre con una chaqueta gris. Tyler, dijo Ashley con voz muy baja. Las 2 entradas siguen abiertas. Miré la entrada este, la misma a la que había respondido hacía 2 horas, por la que Robert Finch había entrado a las 9:47 de la mañana. Las puertas de cristal estaban abiertas. A través de ellas podía ver el pasillo de entrada exterior y a través de este, el estacionamiento. Y en el estacionamiento. Gente. Decenas de personas que habían huido del centro comercial se encontraban ahora en el estacionamiento. Y algunas de ellas se movían de forma extraña. Estar afuera no era más seguro. Ashley tenía razón. Tenemos que cerrar esas puertas, dije. Tyler, los 12. Sellamos el edificio. Yo ya estaba sacando mi radio. Ashley, tú misma lo dijiste. Afuera está peor. Si sellamos este edificio, al menos sabremos a qué nos enfrentamos. Controlamos el entorno. Subimos a los pisos superiores, establecemos una posición defendible. Usamos los recursos que ya están adentro. Estás hablando de encerrar a 11.000 personas dentro de un centro comercial con cientos de infectados, dijo Emma rotundamente. Hablo de encerrar a 300 supervivientes en los pisos superiores y dejar que los pisos inferiores sigan su curso, dije. Con 12 puertas abiertas, no hay supervivientes. Todo lo que hay fuera entra. Todo lo que hay dentro sale a un lugar peor. Los miré a ambos. Este centro comercial tiene comida para semanas. Tiene una farmacia. Tiene una tienda de artículos deportivos. Tiene una ferretería. Tiene generadores, agua y espacio. Una pausa. Ha infectado los niveles 1 y 2, dijo Emma. Sí, dije. Así es. Otra pausa. ¿Cómo se sellan 12 entradas comerciales? Preguntó Ashley. Mi radio crepitó. Reconocí una voz. Peg Re, respirando con dificultad, claramente se había trasladado a algún lugar desde donde podía usar el canal de seguridad. Oigan. ¿Quién me escuche? Soy Ray Jackson, gerente del patio de comidas del nivel 1 norte. Tengo a 60 personas encerradas aquí y se me ocurrió una idea. Alguien con autoridad tiene que bajar al muelle de carga en el sótano. Tenemos 3 montacargas allí. Y si nos movemos rápido, muy rápido, creo que podemos sellar este lugar. Me quedé mirando la radio. Luego miré a Ashley. Luego a Emma. Entonces pulsé el botón de transmitir. Ray, dije. Soy Tyler Mason, de seguridad, nivel 2. Voy a verte. No te muevas. Volví a mirar hacia el nivel 1. Los infectados se movían entre las ruinas del Viernes Negro. Las puertas abiertas. El estacionamiento más allá, donde el mundo exterior se estaba convirtiendo en algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. 140. Quizás más. Y las 12 puertas estaban abiertas de par en par. No por mucho tiempo, pensé. No si puedo evitarlo. El muelle de carga estaba en el sótano. No se trataba del estacionamiento subterráneo, que era un nivel completamente aparte, al que se accedía desde las rampas exteriores en los lados norte y sur del edificio. El muelle de carga era más profundo, un nivel de servicio cuya existencia desconocía la mayoría de las 11.000 personas que visitaban el centro comercial Northgate Pinnacle Mall a diario. Se accedía a él mediante un único montacargas en el nivel 1 a través de una escalera de servicio exclusiva detrás de las tiendas Ancla del Este.
Y era donde se ubicaba la infraestructura real del centro comercial, los generadores, los sistemas de climatización, los cuartos de servicio, el almacén de limpieza y las zonas de recepción de mercancías donde los camiones de reparto entraban marcha atrás cada mañana antes de la apertura del centro comercial. Y las carretillas elevadoras. 3 de ellas. De uso industrial, a propano, del tipo que podía levantar 2000 kilos sin esfuerzo. Estaban en la zona de carga como animales dormidos, amarillas y enormes, con las llaves puestas porque aquí abajo, hasta hoy, la seguridad había sido la menor de las preocupaciones de nadie. Llegué allí a las 11:03 de la mañana. El trayecto desde el nivel 2 hasta el sótano había durado 11 minutos y había sido el más aterrador de mi vida hasta ese momento. Lo cual era mucho decir para un hombre que había estado 2 veces en Afganistán. El cruce del nivel 1 había sido lo peor, una carrera de 12 metros desde la puerta de la escalera este hasta el montacargas. A través de una sección de la vía principal que ya no era segura bajo ninguna definición de la palabra. Ashley y Emma vinieron conmigo. Les dije que se quedaran en el nivel 2 y ambas me miraron con la expresión específica que significaba te escuchamos y no vamos a hacer eso, y, sinceramente, no tenía tiempo para discutir. Corrimos. No voy a describir todo lo que vi en esos 40 pies. Algunas cosas las he guardado en la parte de mi cerebro donde guardo Kandahar. Donde guardo el día en que mi sargento murió en un camino a las afueras de un pueblo cuyo nombre jamás pude pronunciar correctamente. La parte que permanece cerrada a menos que las pesadillas encuentren la llave. Lo que sí diré es que el nivel 1 a las 11:03 de la mañana ya era demasiado tarde, y cada segundo que permanecíamos allí disminuía nuestras posibilidades de llegar al sótano, y corrimos, y lo logramos. Y eso era lo que importaba. Las puertas del montacargas se abrieron hacia el muelle de carga y allí estaba Beck Ray Jackson, esperando. Nos miró a las 3, a mí, a Ashley y a Emma, y su expresión reflejaba algo complejo, alivio. Reflexión y la particular seriedad de un hombre que ya se había resignado a la situación y se había centrado en la logística. Lo lograste, dijo. Lo logramos. Miré más allá de él hacia el muelle de carga. Las carretillas elevadoras. Las puertas del muelle de carga, 8 en total, pesadas puertas enrollables de acero, actualmente cerradas, dejando el mundo exterior sellado tras ellas por ahora. ¿A quién más tenemos? 6, dijo Beck Ray. Hizo un gesto hacia atrás. Miré. 6 personas permanecían en la zona de carga, con expresiones que combinaban miedo y determinación. Un hombre de unos 30 años, con un chaleco de empleado de Rey, con la placa identificativa Danny, de aspecto delgado y capaz. Propio de alguien que pasaba los fines de semana realizando trabajos que requerían el uso de cuerdas. Una mujer de unos 40 años, corpulenta, con un uniforme de mantenimiento de Northgate Pinnacle, con la placa identificativa Carol. Que llevaba un llavero en el cinturón que probablemente abría todas las puertas del edificio. 2 hombres, aparentemente juntos, de 20 y tantos años, uno de ellos temblando visiblemente y el otro con la mandíbula apretada, como si intentara sujetarlo con la fuerza de la cercanía. Un señor mayor, de unos 65 años, de pelo blanco, con un chaleco de encargado de planta de Macy's. Que se presentó simplemente como Gerald y que tenía la inquietante calma de alguien que ya había aceptado lo peor y lo había superado. Y un adolescente, de unos 18 años, con un uniforme de la zona de comidas del centro comercial. Que dijo llamarse Marcus y que sujetaba un extintor metálico como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. 8 personas, incluyéndome a mí, a Ashley y a Emma. Beck Ray hizo 11. Los miré a todos. Ellos me miraron a mí. De acuerdo, dije. Esto es lo que vamos a hacer. El plan era, fundamentalmente, de Beck Ray. Lo había ideado en el patio de comidas mientras aseguraba a sus 60 empleados. Haciendo cálculos con la inteligencia práctica de un hombre que había dedicado 20 años a gestionar grandes espacios, personas y recursos. Me lo explicó en menos de 3 minutos, porque 3 minutos era todo el tiempo que teníamos. El centro comercial Northgate Pinnacle Mall tenía 12 entradas a nivel de calle. No 12 puertas, sino 12 sistemas de entrada, cada uno compuesto por varias puertas de cristal que daban a un pasillo, con un ancho que variaba entre 8 y 20 pies, dependiendo de la entrada. Las entradas principales, las del este y el oeste, eran las más grandes, 20 pies de ancho, con 6 puertas cada una, las arterias principales del centro comercial.
Las 10 restantes eran entradas laterales más pequeñas, entradas de servicio y la entrada al cine en la escalera exterior del 5º piso. Las carretillas elevadoras no podían bloquear las puertas directamente, estas se abrían hacia afuera. Y estacionar una carretilla elevadora frente a una puerta que se abría hacia afuera significaba que alguien aún podría abrirla. Lo que sí podían hacer las carretillas elevadoras era mover la infraestructura. Cada tienda principal del centro comercial tenía pesadas barreras de seguridad de acero, no las persianas enrollables que cubrían los escaparates, sino los enormes separadores estructurales utilizados para el control de multitudes del Black Friday, paneles de acero macizo de 1,80 metros de altura y 180 kilos cada uno, almacenados en los pasillos de servicio detrás de las tiendas. Apilar 3 de esos paneles a lo largo de un pasillo de entrada y soldarlos en su lugar con el peso de una carretilla elevadora sosteniéndolos, y nada, salvo un vehículo Ariete, podría atravesarlos. Para las entradas más pequeñas, Carol tenía una solución mejor. Los sistemas estructurales y de climatización del centro comercial incluían puertas de emergencia en varios de los pasillos de servicio, esencialmente puertas blindadas, diseñadas para contener incendios, que podían activarse para sellar secciones enteras del edificio. La mayoría de las entradas laterales discurrían a través de estos pasillos de servicio o junto a ellos. Al activarse las puertas de emergencia, los pasillos de entrada se convertían en callejones sin salida. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Beck Ray. No dudó. ¿Si todo sale bien? 90 minutos. Si algo sale mal. Me miró fijamente. Depende de que salga mal. Las cosas van a salir mal, dije. Sí, asintió. Lo son. Me dirigí al grupo. Danny, ¿sabes conducir una carretilla elevadora? Danny de Rey parpadeó. Quiero decir, he manejado maquinaria pesada en proyectos de construcción de senderos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Tú te encargas de la carretilla elevadora número 2. Re se encarga de la número 1. Yo me encargo de la número 3. Miré a Carol. Las compuertas del mamparo. ¿Puedes accionarlas todas desde aquí abajo o tienes que estar en cada una? Carol levantó su llavero. El panel de anulación de emergencia en el cuarto de servicio activa los de los pasillos de servicio este y oeste. Los del norte y sur tengo que hacerlos manualmente, lo que significa que tengo que ir hasta ellos. ¿Puedes llegar hasta ellos de forma segura? Me miró con la expresión de una mujer que llevaba 14 años trabajando en ese edificio y que no iba a defraudarlo ahora. Conozco todos los túneles de servicio de este lugar. Puedo llegar a cualquier parte sin pisar una planta pública. Hizo una pausa. Casi siempre. En su mayoría, repetí. Hay una sección cerca del lado sur que no tiene una vía de servicio. Tendría que cruzar unos 30 pies del primer piso. Miré a Ashley. Ashley miró a Carol. Iré con ella. Ashley, Tyler, dijo con voz suave y absolutamente firme. Necesitas que Carol salga esas puertas. Carol necesita refuerzos. Yo soy el refuerzo. Me sostuvo la mirada. Estaré bien. Quería discutir. La parte de mí que había visto a Deborah Marsh transformarse en 12 minutos. La parte que hacía cálculos matemáticos terribles y continuos sobre lo que significaban 30 pies de piso del nivel 1 en ese momento, esa parte tenía mucho que decir. Yo no dije nada de eso. Manténgase en la radio, dije. Ante cualquier señal de contacto, retírese. No ataque, no se detenga, regrese. Entendido, dijo Ashley, en un tono que dejaba claro que había estado escuchando los protocolos de radio de Dozier durante toda la mañana y que le habían resultado útiles. Me volví hacia Emma. Te quedas aquí abajo. Emma abrió la boca. Eres nuestro centro de comunicaciones, dije rápidamente, antes de que pudiera objetar. Eres el enlace por radio entre los equipos de montacargas y el equipo de Carol. Si algo sale mal, eres la primera en enterarte y puedes redirigir a la gente. No es un trabajo seguro, es el más importante. Emma cerró la boca. Lo pensó. Asintió una vez. Gerald, dije, dirigiéndome al encargado de planta de Macy's. Sí. Dijo Gerald, con la expresión agradablemente serena de un hombre que asiste a una reunión de personal un tanto inusual. Te quedarás con Emma, será su apoyo y vigilarás el montacargas.
Si alguien que no sea de nuestro grupo baja por ese ascensor, sellarás el hueco manualmente. Carol te enseñará cómo hacerlo antes de irse. Por supuesto, dijo Gerald, como si le hubiera pedido que actualizara una etiqueta de precio. Miré a los dos jóvenes, al que tenía la mandíbula tensa y al que aún temblaba. ¿Cómo se llaman? Kevin, dijo con la mandíbula tensa. Este es mi hermano Danny, otro Danny. Bien, Kevin. Tú y tu hermano están en la tarea de retirar las barreras de seguridad. Los paneles de acero están en los pasillos de servicio detrás de Macy's y Target, tienen que llevarlos hasta los pasillos de entrada, delante de las carretillas elevadoras. Deben moverse rápido y no estorbarnos. Kevin asintió. Su hermano, el otro Danny, dejó de temblar el tiempo suficiente para asentir también. Eso dejó a Marcus, el joven de 18 años, con el extintor. Lo miré un instante. Él me devolvió la mirada. Estaba asustado, auténticamente, profundamente asustado, pero también había algo más en su rostro, algo que reconocí porque yo mismo lo había sentido a los 20 años. En una base de operaciones avanzada con un botiquín médico, poca formación y demasiada responsabilidad. El miedo específico de alguien que anhela ser útil y está aterrado ante la posibilidad de no serlo. Marcus, dije. ¿Estás conmigo? Se enderezó aproximadamente 1 centímetro. Mantuvo el extintor a mano. De acuerdo, les dije a todos. 90 minutos. Vamos. La primera entrada que elegimos fue la del ancla este, por la que Robert Finch había pasado a las 9:47 de la mañana. Había una lógica en empezar por ahí que iba más allá de las tácticas. De alguna manera, parecía necesario cerrar esa puerta primero. Poner algo sólido y permanente entre nosotros y la forma en que todo había comenzado. Beck Ray y yo subimos las 2 primeras carretillas elevadoras desde el sótano por el montacargas, una a la vez. Ya que el montacargas era apenas lo suficientemente ancho y el sistema hidráulico rechinaba bajo el peso, mientras Danny, de Ray, subía la tercera por la rampa de servicio que conectaba el muelle de carga con el corredor de carga del nivel 1. Kevin y su hermano se habían adelantado a través de los túneles de servicio y ya estaban en el corredor de servicio de East Anchor cuando llegamos. Empujando con dificultad el primer panel de barrera de acero hacia la entrada. Desde donde nos habíamos instalado en el corredor de carga, se podía ver el pasillo de entrada del East Anchor. Un tramo de 30 pies de piso entre la puerta de servicio y la entrada propiamente dicha, bordeado por las paredes de vidrio del pasillo y, más allá de ellas, la entrada exterior y el estacionamiento. El estacionamiento a las 11:21 de la mañana. Me obligué a mirarlo durante exactamente 3 segundos. Fue suficiente para confirmar lo que había visto antes desde la barandilla del nivel 2 y para añadir nueva información que procesé y archivé, sin permitirme detenerme demasiado en ella. Afuera estaba peor. Cerré la llave de mi carretilla elevadora y me puse en marcha. Lo curioso de conducir una carretilla elevadora en una situación como esta, en el pasillo de entrada de un centro comercial, con paredes de cristal, paneles de acero, civiles aterrorizados e individuos infectados que podrían aparecer en cualquier momento, es que la carretilla se convierte en una extraña fuente de consuelo. Es pesada, ruidosa y se mueve con una seguridad que nada más en la situación posee. Cuando estás dentro de la cabina de una carretilla elevadora, dirigiendo 2000 kilos de metal amarillo por un pasillo, sientes, durante todo el trayecto, que algo tiene la masa suficiente para resistir el embate del mundo. Lo sentí ahora. Lo necesitaba. Kevin y su hermano ya habían colocado el primer panel. Entré con la carretilla elevadora, coloqué las horquillas debajo de la base del panel, lo levanté 45 centímetros del suelo y lo coloqué en su sitio a lo largo del pasillo de entrada. De costado y con la cara plana hacia las puertas exteriores. El panel golpeó las paredes del pasillo a ambos lados con un estruendo que resonó por todo el espacio e hizo temblar los cristales. Big Ray llegó con el segundo panel. Luego el tercero. 3 paneles apilados y superpuestos, del suelo al techo, con el peso de la carretilla elevadora apoyado contra la cara exterior. La entrada este de Anchor fue presentada a las 11:38 de la mañana. 17 minutos para una entrada. Faltan 10 más. Perdimos a nuestra primera persona en la quinta entrada. Su nombre era el hermano de Kevin. El otro Danny. En la primera hora habíamos sellado 4 entradas, la principal, 2 entradas laterales en el lado este controladas por los dispositivos de Carol.
Y la entrada del cine en la escalera exterior del nivel 5, que Carol había sellado de forma remota desde el panel de control. Nos dirigíamos a la quinta, una entrada lateral en el centro del centro comercial, en la fachada norte, más pequeña que las principales, pero que daba directamente al estacionamiento norte y donde, desde que empezamos, habíamos visto a personas infectadas presionando contra el cristal exterior. Danny se encontraba bien. El temblor había cesado cerca de la tercera entrada, reemplazado por la concentración y eficiencia de alguien que había encontrado su lugar en la situación y lo desempeñaba con todas sus fuerzas. Estaba colocando el último panel de acero en su sitio cuando la puerta lateral, una única salida de emergencia contigua a la entrada principal, a la que aún no habíamos llegado, se abrió de golpe. Era una superviviente. Una mujer de unos 40 años, con ropa informal hecha jirones y la cara ensangrentada, que entró corriendo a toda velocidad, con la energía desesperada de quien lleva una hora huyendo por su vida. Chocó con Danny a toda velocidad. Ambos cayeron. El panel de acero se inclinó y se desplomó, un panel de acero de 180 kilos que cayó de lado, y el estruendo llenó el pasillo con un sonido ensordecedor, como el de una bomba. Detrás de la mujer, a través de la puerta de salida de emergencia que aún estaba abierta, la siguieron 3 personas infectadas. Lo que sucedió en los siguientes 40 segundos lo he repasado muchas veces y no lo repetiré aquí en su totalidad. Diré que Peg Re se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería poder moverse. Diré que la puerta de salida de emergencia se cerró. Diré que 2 de los 3 infectados fueron contenidos mediante métodos de los que no me enorgullezco y que no describiré. Diría que, en medio de la confusión, Danny se mordió el antebrazo izquierdo. Lo miró después. Lo miró como se mira algo que sabes que lo ha cambiado todo y te das un momento, solo uno, para existir en el último segundo antes de aceptarlo. Luego miró a su hermano Kevin. La cara de Kevin. Tampoco voy a describir el rostro de Kevin. Danny se sentó contra la pared del pasillo. Respiraba agitadamente. Sus ojos seguían completamente claros, completamente suyos. Teníamos, como mucho, 12 minutos. Ve, dijo. Sigue sellando las puertas. Danny. Comenzó Kevin. Kev, dijo Danny con voz tranquila y firme. Miró a su hermano con una expresión natural, sin artificios ni dramatismo. Simplemente 2 hermanos que habían crecido juntos y se entendían como solo quienes han compartido la infancia pueden hacerlo. Hablamos de esto. Incluso antes de venir aquí. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Kevin permaneció en silencio durante un largo rato. Lo recuerdo, dijo finalmente. Su voz era casi imperceptible. Entonces vete. Cierra las puertas. Danny me miró. Todas, hombre. No dejes ninguna abierta. Sostuve su mirada. No lo haremos. Le dejamos una radio y una puerta cerrada con llave entre él y el resto de nosotros, a petición suya, y nos dirigimos a la 6ª entrada. Kevin completó el resto de la operación de sellado sin decir palabra, sin pausa, con el rostro impasible, reflejando la impasibilidad de hacer lo que hay que hacer porque derrumbarse no es una opción. Lo observé y pensé en mi sargento en Kandahar, pensé en las cosas que llevas encima y seguí adelante. La última entrada, la del West Anchor, la del lado de Target, la entrada más grande del edificio, fue sellada a las 12:47 del mediodía. A las 12:44 coloqué la carretilla elevadora en posición para el último panel y, una vez que éste se fijó en su sitio, me senté un momento en la cabina. Con el motor al ralentí y las manos en el volante, sin poder soltarlo del todo. El corredor de entrada de West Anchor se extendía ante mí, sellado y sólido, con los paneles de acero llenando el espacio de pared a pared. A través de las rendijas superiores podía ver las puertas exteriores de cristal, y a través de ellas el aparcamiento, y a través de este el cielo de noviembre sobre Columbus, Ohio, bajo. Gris y de aspecto completamente ordinario, el cielo de un viernes cualquiera, sin tener ni idea de lo que ocurría debajo. Apagué la carretilla elevadora. El silencio fue inmediato y profundo. Ashley habló primero por la radio. Su voz era controlada, pero podía oír algo más allá de ese control, algo que había sido presionado con mucha fuerza y que intentaba no expandirse. Tyler. Se confirma que las 6 puertas de acceso están selladas. Carol dice que los pasillos de servicio este y sur están cerrados. Estamos de vuelta en el sótano. Entendido.
Pulsé el botón de transmitir y lo mantuve pulsado un segundo antes de volver a hablar, porque necesitaba ese segundo. Buen trabajo, Ashley. Vigra estaba de pie junto al montacargas cuando regresé al sótano. Se miraba las manos, simplemente las observaba, como cuando uno necesita ver algo real, sólido y conectado a sí mismo. Levantó la vista cuando entré. ¿Cuántos?, preguntó. Se refería a los supervivientes. A los que estábamos seguros, los que estaban en los pisos superiores, en posiciones defendibles. Dozier tiene un grupo en el nivel 3, dije. Ashley cree que hay grupos de supervivientes en los niveles 3, 4 y 5 que subieron durante el pánico inicial. No tendremos un recuento exacto hasta que hagamos un rastreo. ¿Y aquí abajo? ¿Nivel 1? Me quedé callado. Vigra asintió lentamente. Ya sabía la respuesta. De todos modos, había preguntado porque a veces necesitas oír las cosas en voz alta para poder superarlas. Hicimos lo correcto, dijo. No era una pregunta. Tampoco era una afirmación propiamente dicha. Era un hombre reflexionando sobre algo. Hicimos lo único que podíamos hacer, dije. Lo pensó. A veces son lo mismo. Encontré al capitán Dozier en el pasillo de servicio del nivel 3 a la 1:15 p.m., donde había establecido un puesto de mando provisional con 14 supervivientes que había logrado rescatar del nivel 1 durante el caos. Me miró cuando entré, observó el estado de mi uniforme, lo que fuera que llevaba en la cara, y me contó toda la historia sin que yo dijera una palabra. ¿Ya está hecho?, preguntó. Ya está hecho. 12 entradas selladas. Una. Me detuve. Perdimos a una persona durante la operación. Dozier cerró los ojos por un segundo. Los abrió. ¿Quién? Civil, se llamaba Daniel Kowalczyk. 23 años. Le pregunté a Kevin el nombre completo de su hermano durante el viaje de regreso, porque alguien tenía que saberlo, porque los nombres importaban incluso ahora. Especialmente ahora. Dozier asintió. Lo archivó. Siguió adelante, como siempre lo hacía, como todos los que habíamos recibido entrenamiento para situaciones de emergencia seguíamos adelante, no porque la pérdida no importara, sino porque la única manera de honrarla era asegurarnos de que no fuera en vano. Construyendo estatus, dijo. Los niveles 1 y 2 están comprometidos. Calculo que hay entre 400 y 600 infectados en esos pisos a estas alturas, según lo que vi a las 12:40, el número de contagios iba en aumento. Hice una pausa. Los niveles 3, 4 y 5 parecen estar prácticamente despejados. Puede que haya algunos infectados que subieron durante el pánico inicial. Pero las escaleras son defendibles y las escaleras mecánicas están fuera de servicio. ¿Sobrevivientes? Recuento total desconocido. Dozier, necesitamos hacer una inspección completa de los pisos 3, 4 y 5 para encontrar a todos los que están allí arriba y reunirlos. En este momento hay grupos dispersos en 3 pisos sin comunicación, sin recursos y sin... Mason. Levantó una mano. No para detenerme. Solo para que bajara el ritmo. Me detuve. Se dirigió al conjunto de monitores de seguridad que había instalado en el pasillo de servicio del nivel 3, una unidad portátil conectada al sistema principal de cámaras. Abrió la señal del nivel 1 y la giró hacia mí. Miré la pantalla. Los infectados del nivel 1 ya no se movían aleatoriamente. Se dirigían hacia las escaleras. No todos, ni con una coordinación o planificación evidentes. Pero en la transmisión de la cámara se apreciaba un patrón que no estaba presente una hora antes. Infectados individuales, moviéndose por el primer piso, se dirigían hacia los accesos a las escaleras. Algunos presionaban contra las puertas de las escaleras. Otros comenzaban a agruparse en la base de los huecos de las escaleras mecánicas. No supieron resolver el problema. Se lo había dicho a Vigra antes, confiando en mi evaluación. No se dieron cuenta de que se podía acceder al nivel 2 a través de las escaleras. Excepto. De todas formas, estaban encontrando las escaleras. No mediante la lógica. No mediante la planificación. A través de esa terrible y ciega determinación que había estado presente en los ojos de Robert Finch desde el principio, el impulso de encontrar el siguiente objetivo.
amplificado y multiplicado por 500 impulsos idénticos que respondían al mismo estímulo, calor, sonido, movimiento, vida, provenientes de arriba. Estaban aprendiendo. No de forma consciente. No de forma inteligente. Pero estaban aprendiendo. ¿Cuánto tardarán en cruzar las puertas de la escalera?, pregunté. Dozier apretó la mandíbula. Las puertas de la escalera de la planta baja son puertas cortafuegos estándar. Soportan una presión de 200 libras. Si empiezan a apilarse contra ellas. Hizo una pausa. Un día. Quizás menos. Me quedé mirando el monitor durante un buen rato. 300 supervivientes en los pisos superiores. 500 infectados por debajo y la cifra va en aumento. 12 entradas selladas. Un día antes de que las puertas de la escalera cedieran. Tenemos que construir algo, dije en voz baja. Algo que nos separe. Algo que dure más que una puerta cortafuegos. Miré a Dozier. Tenemos que construir una fortaleza, dije. La decisión de convertir los niveles 4 y 5 en la zona segura no fue drástica. No fue un momento en el que alguien se puso de pie, pronunció un discurso y todos asintieron con férrea determinación. Fue un cálculo práctico realizado por personas exhaustas en un pasillo de servicio del tercer piso, rodeadas por los sonidos lejanos de un edificio que ya no era lo que había sido esa mañana. Y fue así, el nivel 1 había desaparecido. El nivel 2 estaba comprometido y la situación empeoraba. Ashley había visto a 2 personas infectadas en el nivel 2 durante la operación de sellado. Y las cámaras de las escaleras mostraban movimiento en los pasillos del nivel 2 que nadie quería observar durante mucho tiempo. El tercer piso era mediocre. Allí estaban la pista de hielo, el área de juegos infantiles y un conjunto de tiendas de ropa. Tenía buenas vistas desde la barandilla del atrio, pero también demasiados accesos. Demasiados pasillos que se ramificaban en demasiadas direcciones y demasiados lugares donde podía surgir algo inesperado. El nivel 4 era diferente. El nivel 4 era el piso tranquilo. Aquel al que nadie iba el viernes negro porque no tenía nada de lo que se buscaba en esa época, salas de exposición de muebles, una tienda de artículos para el hogar. Una gran librería independiente llamada Cornerstone Books que, de alguna manera, había sobrevivido a la era de Amazon gracias a su tenacidad y a una clientela fiel. Y un largo pasillo alfombrado que recorría todo el edificio y terminaba en un callejón sin salida en ambos extremos. Un único acceso por la escalera principal. Un montacargas. Defendible. Controlable. Tranquilo. En el nivel 5 se encontraba el complejo de cines. 16 pantallas. Cada una era una sala grande, oscura y alfombrada, con filas de butacas reclinables, una sola entrada y espacio suficiente para albergar entre 30 y 40 personas con relativa comodidad. El cine contaba con su propio almacén de venta de alimentos envasados, en cantidades industriales, no precisamente nutritivos, pero sí calóricos y de larga duración. Cada pantalla disponía de una cabina de proyección que se podía cerrar con llave desde el interior. Tenía iluminación de emergencia conectada a un circuito eléctrico independiente del edificio. 16 habitaciones. Cada una de ellas un posible dormitorio, una unidad familiar, un espacio defendible con una puerta. Fue Begre quien lo vio primero, allá en el sótano, cuando todavía estábamos planeando la operación de sellado. Lo había esbozado en el reverso de un programa de mantenimiento de Northgate Pinnacle que encontró en un banco de trabajo, un diagrama aproximado del nivel 5. Con las 16 salas de cine dispuestas en 2 filas de 8 y el pasillo central de concesiones que las conectaba. Ustedes ponen a las familias en las pantallas pequeñas, había dicho, dando golpecitos al diagrama con un dedo grueso. Grupos de supervivientes en las pantallas gigantes. Usan las cabinas de proyección como almacén seguro, comida, suministros médicos, armas y las encontramos. El pasillo de las concesiones se convierte en su área común, su espacio de reunión. ¿Y si algo llega al nivel 5? Yo había preguntado. Me miró con esa firmeza que lo caracterizaba. Entonces nos ocuparemos de ello. Pero ahora mismo necesitamos un lugar donde alojar a 300 personas para que puedan dormir sin tener que abrir un ojo. Eso es nivel 5. Tenía razón. Casi siempre acertaba en lo que respecta a la logística, Begre. Era su genialidad particular.
Así pues, la planta 4 se convirtió en la planta de operaciones, planificación, gestión de recursos, farmacia, armería, y la planta 5 se convirtió en la residencia. Empezamos a construir a las 2 de la tarde del Viernes Negro y no paramos. Lo primero que hizo Ashley al llegar al nivel 4 fue encontrar el punto de acceso más cercano al nivel 2 y colocarse frente a él. La farmacia MedPlus estaba en la planta 2. Se quedó de pie frente a la puerta de la escalera que conecta el tercer piso con el segundo. Ya habíamos bloqueado las escaleras que conectan el segundo piso con el primero. Pero esta aún era accesible, y la miró fijamente durante un largo rato con la misma expresión que ponía cuando hacía un análisis de costo-beneficio sobre algo cuya respuesta ya conocía y que no le gustaba. «Tengo que volver a bajar», dijo Ashley. El almacén de MedPlus tiene un suministro para 3 meses de antibióticos de amplio espectro, antivirales, material para el cuidado de heridas, equipo intravenoso y aproximadamente 40 medicamentos diferentes que serán cruciales en las próximas 72 horas. Se giró para mirarme. Su voz era completamente firme. «Tyler, si alguien sufre una herida grave aquí y no tenemos los suministros adecuados, morirá de infección en una semana, aunque no haya otra causa de muerte. La farmacia es indispensable». Sabía que tenía razón. También sabía cómo era el nivel 2 a las 2 de la tarde del Viernes Negro. «Voy contigo», dije. «Lo sé», dijo. Ya lo había tenido en cuenta en el plan. Bajamos de nuevo al segundo piso con Dane de Rey, Carol, la encargada de mantenimiento, y Marcus, el joven de 18 años que aún conservaba su extintor y que, a esas alturas, lo había convertido en algo parecido a una manta de seguridad o un objeto sagrado. El pasillo este del segundo piso no estaba despejado. Nos topamos con 2 infectados entre la escalera y MedPlus, a quienes Dane y yo neutralizamos con la violencia improvisada y desesperada de quienes no tienen otra opción. Ashley se movía por el almacén de la farmacia con la eficiencia concentrada de alguien que había catalogado mentalmente cada estante hacía 3 meses y ahora estaba llevando a cabo una operación de recuperación que había planeado sin saberlo. Conseguimos 4 grandes contenedores de suministros, un carrito de medicamentos con ruedas, 2 botiquines portátiles de primeros auxilios diseñados para situaciones de víctimas masivas y suficientes suministros farmacéuticos para hacer funcionar una pequeña clínica. 22 minutos en el nivel 2. En el camino de regreso, nos encontramos con 2 infectados más. Ashley tenía un rasguño largo en el antebrazo izquierdo, producto de haberse enganchado con el borde de una estantería al moverse demasiado rápido en el almacén. No era una mordedura. Lo revisé 3 veces. No era una mordedura. Me dejó revisarlo sin quejarse, lo que me indicó que había estado pensando en lo mismo que yo. 12 minutos. Ambos conocíamos el número. Big Ray había organizado la situación alimentaria con la rapidez y la competencia de un hombre que había pasado 20 años gestionando servicios de alimentación a gran escala y que comprendía, en lo más profundo de su ser, la relación entre las personas bien alimentadas y las personas funcionales. El almacén de concesiones del cine de nivel 5 era el recurso principal. Había realizado un inventario preliminar a las 3 de la tarde. E informó al puesto de mando de nivel 4 con la franqueza característica en la que yo estaba empezando a confiar como en un soporte estructural. «De acuerdo», dijo, extendiendo una lista manuscrita sobre el mostrador de información de Cornerstone Box que habíamos convertido en mesa de planificación. «Esto es lo que tenemos en el almacén de la concesión del cine. Granos de palomitas de maíz, bolsas industriales, suficientes para que nos duren 6 meses y solo comemos eso, lo cual ruego a Dios que no suceda. Dulces envasados, papas fritas, suministros para nachos. Inventario de perritos calientes y pretzels para la semana. Jarabe para refrescos, inútil para las calorías, pero útil para la moral. La gente va a querer algo que sepa a lo normal». Levantó la vista. «Ese es el nivel 5. Pero aquí está el resultado real». Sacó una segunda lista. «En el 4º piso. La tienda de artículos para el hogar cuenta con una sección de Williams-Sonoma con una cocina de demostración totalmente equipada y un inventario de alimentos especializados para 3 meses. Conservas, pasta seca, aceite de oliva, de todo. En el 4º piso, la tienda de muebles tiene una sección de camping con 12 estufas portátiles de propano y 40 bombonas de propano». Hizo una pausa para crear expectación. «Y en el 3er piso, antes de que haga demasiado calor para acceder.
Hay una tienda express de Whole Foods Market con un inventario completo de productos perecederos y no perecederos. Lo miré fijamente. Planifiqué mucho en ese patio de comidas, dijo con la leve sonrisa de quien sabe que es muy bueno en su trabajo. Éramos 60 personas encerradas, sin nada que hacer mientras esperábamos a que alguien contestara la radio. Hice listas. ¿Durante cuánto tiempo podremos alimentar a 300 personas?, pregunté. Lo pensó. 80 días. Quizás 90 si somos disciplinados. Miró alrededor de la mesa de planificación, yo, Ashley, Dozier, Emma, Carol. Vamos a ser disciplinados. Vamos a tener que hacerlo, dijo Dozier. Entonces 90 días, dijo Big Ray, doblando sus listas. Ese es el tiempo que tenemos para averiguar qué sigue. La doctora Patricia Wowes nos encontró. No la encontramos. Entró en la zona de planificación de Cornerstone Box a las 4:17 p.m. Mientras estábamos en pleno recuento de personas, habíamos enviado equipos a rastrear los niveles 3, 4 y 5 en busca de supervivientes y estaban regresando en grupos, trayendo consigo a personas que se habían escondido en tiendas, baños, un armario de suministros y, en un caso memorable, en el espacio bajo el techo sobre el baño del nivel 4. Donde un estudiante universitario de 20 años llamado Tyler, lo que causó un momento de confusión, se había metido a las 10:30 a.m. y se negaba a bajar hasta que alguien dijera una frase específica que, según él, demostraría que no estaban infectados. La frase era vamos, vacáis. Funcionó. La doctora Wowes entró con un grupo de 12 supervivientes rescatados del vestíbulo del cine del nivel 5, donde se habían refugiado desde el inicio del brote. Tenía 61 años, el pelo blanco, vestía una chaqueta de forro polar sobre una camisa abotonada y llevaba un maletín de cuero que sujetaba con especial cuidado, como quien protege algo valioso. Observó la zona de planificación de Cornerstone Box con una mirada penetrante y escrutadora, distinta a la de los demás supervivientes, no reflejaba miedo, confusión ni la búsqueda desesperada de quienes intentan encontrar a alguien que sepa qué hacer. Reflejaba un reconocimiento. Observó nuestra disposición, la mesa de planificación, las listas de inventario, el equipo de radio, los suministros médicos que Ashley había organizado a lo largo de la pared del fondo, y la analizó como un profesional analiza el trabajo que se realiza en su campo. Evaluando. Observando que funcionaba bien y que faltaba. Entonces me miró. ¿Quién está al mando?, preguntó. Estoy trabajando en ello, dije. Algo cambió en su expresión. No llegó a ser una sonrisa, sino el reconocimiento de una respuesta sincera. Me llamo Patricia Wowes. Trabajé 31 años en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta. Los últimos 12 como epidemióloga senior en la División de Respuesta a Emergencias. Dejó su maletín de cuero en el borde de la mesa de planificación. Sé lo que está pasando en este edificio. Sé que lo causó. Y sé cosas sobre lo que viene después que necesitan saber de inmediato. La habitación quedó en completo silencio. Dozier se enderezó lentamente. Ashley dejó de hacer lo que estaba haciendo junto al panel de suministros médicos. Big Ray dejó sus listas de inventario. Emma, que había estado sentada con las piernas cruzadas en una mesa de exposición de una librería actualizando el recuento de supervivientes en una libreta, levantó la vista con la aguda atención que le dedicaba a todo. Miré al Dr. Wowes. Siéntate, dije. Cuéntanoslo todo. Ella nos habló de NR7. No todo, más tarde me enteraría de que no todo salió a la luz en esa primera conversación, que la doctora Wells dosificó la información como quien administra con cautela un recurso limitado, dando lo estrictamente necesario y guardando para después lo que pudiera causar pánico hasta que éste pudiera controlarse. Pero lo que nos contó durante esa primera hora en la zona de planificación de Cornerstone Box fue suficiente. Helix Dynamics. Newark, Ohio. Un compuesto neuroregenerativo diseñado para revertir el daño cerebral. El fallo de contención ocurrido hace 3 días. La contaminación del suministro de agua. El mecanismo de transmisión, saliva, una mordedura, 12 minutos para la aparición completa en personas directamente expuestas. Y el agua. Se detuvo al llegar al agua. Nos miró a cada uno por turno con esa mirada inquisitiva. Luego lo dijo sin rodeos, como decía todo, sin suavizarlo.
El suministro de agua municipal de Columbus ha estado contaminado con niveles traza de NR7 desde aproximadamente la noche del miércoles. Niveles traza, insuficientes para provocar síntomas graves en la mayoría de las personas. Sin embargo, en quienes consumieron cantidades significativas de agua del grifo en las últimas 48 a 72 horas, son suficientes para causar efectos neurológicos parciales. Parcial, dijo Ashley con cautela. La exposición parcial produce un espectro de efectos. Casos leves, aumento de la agresividad, deterioro del juicio, desregulación emocional. Exposición más significativa. Hizo una pausa. Un pequeño porcentaje de personas que absorbieron dosis límite durante varios días podrían tener suficiente NR7 para desencadenar la aparición completa en ciertas condiciones. Estrés fisiológico. Niveles elevados de cortisol. Lesiones físicas. Otra pausa. O simplemente el paso del tiempo. El silencio en la habitación ahora tenía un peso considerable. Estás diciendo, dijo Dozier lentamente, que algunas de las personas que trajimos aquí. Puede ser presintomático, sí. El Dr. Walls mantuvo la mirada fija en él sin pestañear. Quiero ser preciso sobre la probabilidad. Calculo que el porcentaje de residentes de Columbus que absorbieron una dosis realmente peligrosa se sitúa entre el 2 y el 4%. En un grupo de 300 supervivientes, eso significa que entre 6 y 12 personas podrían estar en riesgo de desarrollar la enfermedad tardíamente. Y no podemos decir cuáles son, dije. No sin un análisis de sangre, no tengo el equipo necesario para realizarlo aquí. Juntó las manos sobre la mesa. Hay indicadores de comportamiento que puedo observar. La preconversión muestra un patrón, temperatura corporal elevada, cambios pupilares, un tipo específico de desinhibición conductual que se asemeja a un estrés extremo. Pero que tiene una característica particular. Miró a Ashley. Necesitaré tu ayuda para monitorearlo. Ashley asintió una vez. Pude ver que ya había empezado a repasar mentalmente los rostros de los supervivientes que había conocido en las últimas horas, aplicando este nuevo filtro a cada uno. Hay una cosa más, dijo el doctor. Wells. Esperé. Conozco el compuesto. Conozco su estructura. Trabajé en un proyecto similar en los CDC hace 8 años, una aplicación diferente, un mecanismo de administración diferente. Pero la misma química neuroregenerativa subyacente. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó una libreta desgastada, de esas con cubierta de mármol negro, repleta de notas manuscritas. Creo que hay una manera de sintetizar un compuesto inhibidor. Algo que no revierta la aparición completa, nada revierte la aparición completa. Eso es una reescritura neurológica permanente, pero que podría neutralizar el NR7 en individuos presintomáticos antes de que se complete la conversión. La habitación estaba en absoluto silencio. Estás diciendo que puedes fabricar un antídoto, dijo Beck Ray. Lo que quiero decir es que tal vez pueda crear un tratamiento preventivo, corrigió con cuidado. Para las personas que aún no han dado el giro completo. Y digo que necesito una farmacia totalmente equipada para intentarlo. Miró a Ashley. Ashley examinó los suministros médicos que había traído desde el nivel 2. Entonces me miró. Dígame qué necesita, le dijo al Dr. Walls. Emma encontró la azotea a las 17:30. Lo encontró de la misma manera que Emma encontraba casi todo, buscándolo sin decírselo a nadie, algo que ya había establecido como su estilo particular de operar. Y de lo que yo tendría que hablar con ella en algún momento cuando tuviera un respiro, cosa que no ocurrió. El acceso a la azotea se realizaba a través de una puerta cerrada con llave situada en la parte superior de una escalera de servicio en la planta 5, detrás del complejo de cines. La puerta contaba con un mecanismo de salida de emergencia estándar con barra antipánico, lo que significaba que estaba cerrada con llave desde fuera, pero se abría desde dentro. Emma simplemente la empujó y salió a la azotea. Regresó 12 minutos después y me encontró en la zona de planificación de Cornerstone Box y me dijo, con ese tono particular que usaba cuando transmitía información importante y al mismo tiempo demostraba que había hecho algo a lo que sabía que yo me opondría, tienes que venir a ver el tejado. El techo del centro comercial Northgate Pinnacle era una vasta extensión plana, 2,1 millones de pies cuadrados de construcción equivalían a un techo del tamaño de varias manzanas. Cubierto de equipos de climatización, conductos de ventilación y la membrana gris plana del material de techado industrial.
El borde estaba delimitado por un muro bajo de parapeto que recorría todo el perímetro, de quizás 1 metro de altura. Caminé hasta el parapeto sur y contemplé las vistas de Columbus, Ohio. Y me quedé allí mucho tiempo sin decir palabra. El cielo sobre Columbus estaba mal. No era el cielo en sí, el cielo seguía siendo del mismo gris plomizo de noviembre que había sido durante todo el día. Pero lo que sucedía debajo, en la ciudad que se extendía desde el centro comercial en todas direcciones, las calles, los barrios. El cruce de autopistas visible al sureste era tan erróneo que confirmaba todos los peores pronósticos que había estado haciendo desde las 9:47 de la mañana e incluso lo superaba. Había incendios. Desde mi posición, pude ver 3, uno grande y 2 más pequeños. El grande apuntaba hacia el centro, una columna de humo negro que se elevaba y se curvaba con el viento frío. El cruce de la autopista estaba paralizado, no congestionado, sino detenido, con vehículos abandonados en los carriles, algunos con las puertas abiertas. Las calles del barrio que rodeaba el centro comercial tenían ese vacío particular de un lugar que había estado lleno de gente hacía poco y que ahora estaba lleno de algo más. Y los sonidos. Incluso estando 5 pisos más arriba, encerrados en un edificio, habíamos estado escuchando ruidos del exterior durante toda la tarde. Que habíamos estado interpretando como ruido de fondo porque teníamos demasiados problemas inmediatos como para prestarles atención. Aquí arriba, esos ruidos ya no eran ruido de fondo. Sirenas, distantes y constantes, en tal cantidad que el sistema de respuesta a emergencias se vio desbordado. Un rugido sordo y sostenido proveniente del centro de la ciudad, difícil de identificar. Pero que mi cerebro militar clasificó automáticamente como el sonido de un gran número de personas en peligro simultáneamente. Sonidos ocasionales que no iba a clasificar porque hacerlo no era útil. Es toda la ciudad, dijo Emma. Estaba de pie a mi lado, contemplando el mismo paisaje, y su voz tenía la calma de alguien que, tras 12 minutos sola allí, ha asimilado una terrible verdad y finalmente la ha comprendido. No es solo el centro comercial. No, dije. No es solo el centro comercial. El suministro de agua, dijo. El Dr. Waus lo dijo el miércoles por la noche. Eso significa 2 días y medio de agua contaminada en toda la ciudad. Hizo una pausa. 800.000 personas. No dije nada. Tyler. Se giró para mirarme. Y por primera vez desde que la conocí, desde que salió disparada de la puerta de aquella tienda de ropa en la 2ª planta con el terror reflejado en su rostro y la reorganizó en menos de 2 segundos, parecía de su edad. 17 años. Una chica de 17 años en la azotea de un centro comercial, contemplando una ciudad que se desmoronaba. ¿Vamos a estar bien? La miré por un momento. Entonces volví a mirar la ciudad. Los incendios. La autopista bloqueada. Las calles vacías. Entonces pensé en lo que había dentro del edificio bajo mis pies. 300 supervivientes. Ashley Brooks y su farmacia. Big Red Jackson y sus provisiones para 90 días. La doctora Patricia Waus y su cuaderno lleno de química. El capitán Doucier y 14 años de entrenamiento policial. Carol y sus llaves de todas las puertas del edificio. Marcus con su extintor. Kevin, que había perdido a su hermano ese mismo día y seguía trabajando. Pensé en un edificio sellado de 5 pisos, con recursos y personas que, en ese preciso instante, llevaban 3 horas convirtiéndose en algo más que un grupo de extraños asustados. No lo sé, le dije a Emma con sinceridad. Ella asintió lentamente. Volvió a contemplar el paisaje. Eso es lo más tranquilizador que me han dicho en todo el día, dijo. En las personas que decían que sí, que definitivamente, que todo estaba bien, no confiaba. Nos quedamos allí un minuto más, los dos, mirando cómo ardía Columbus en aquella tarde de noviembre. Entonces mi radio crujió. La voz de Doucier. Tensa, con ese tono nuevo que había adquirido desde esa mañana, no la nitidez de la autoridad rutinaria, sino la concisión de un hombre que intenta controlar algo que presiona con fuerza contra su capacidad para hacerlo. Mason. Vuelve adentro. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de situación? Una pausa. De esos que tienen nombre. Se llama Chad Rivers. Simplemente entró en la zona común del nivel 4 con un cuchillo de cocina de Williams-Sonoma y les dijo a 14 supervivientes que el sistema de racionamiento de alimentos había terminado y que
A partir de ahora, los recursos irían a parar a quienes pudieran aprovecharlos. Cerré los ojos por un segundo. Emma me miró. Vamos, Baccaís, dijo en voz baja. Estuve a punto de reír. En vez de eso, me aparté del parapeto y volví hacia la puerta de la azotea, hacia el edificio, hacia las 300 personas que estaban dentro. Intentando sobrevivir no solo a los infectados de abajo, sino también al problema infinitamente más complejo de sobrevivir entre ellos. Detrás de mí, Colón ardía. Y en algún lugar dentro del centro comercial Northgate Pinnacle, en una habitación que aún no había revisado. Un hombre que había visto a su novia transformarse en algo irreconocible esa mañana estaba de pie frente a 14 personas con un cuchillo, reescribiendo las reglas. Los zombies, pensé, empujando a través de la puerta de la azotea, nunca iban a ser la parte más difícil. Nunca iban a ser la parte más difícil.